Carlos es un hombre normal. Carlos vive en un apartamento pequeño. El apartamento es pequeño, pero caro. Carlos trabaja en una oficina. Él no ama su trabajo. Pero el trabajo paga el alquiler. Un lunes por la mañana, Carlos se despierta tarde. Carlos mira el reloj. Son las 9:30. Carlos grita, «¡No!». Él salta de la cama. Carlos busca su ropa. No encuentra su camisa. La camisa está en la cocina. Carlos no sabe por qué. Carlos necesita café. Sin café, Carlos no es una persona. Carlos prepara café rápido. El café es muy caliente. Carlos bebe el café muy rápido. Carlos grita. El café quema su lengua. Carlos corre por agua. El día empieza mal. Carlos sale de casa corriendo. Él ve el autobús. El autobús se va. Carlos corre más rápido. El autobús no espera. Carlos está cansado. Carlos toma otro autobús. El bus es muy viejo y lento. Muy lento. Carlos llega tarde al trabajo. Su jefe lo mira. El jefe no sonríe. Carlos sonríe nervioso. El jefe dice, «Buenos días, Carlos». Carlos dice, «Buenos días». El silencio es largo. Muy largo.
Es la hora del almuerzo. Carlos está feliz. Carlos abre su comida. No es su comida. Es comida de otra persona. Carlos mira alrededor. Todos miran a Carlos. Carlos cierra la comida lentamente. Carlos respira profundo. Carlos piensa en su vida. La vida está llena de problemas y días malos. Pero todo puede ser divertido. Solo hay que encontrar el humor en cada problema. Carlos ríe de sí mismo. Eso es importante. Carlos llega a casa cansado. Carlos come pizza. Carlos ve televisión. Carlos sonríe. Mañana es otro día. Y quizás mejor. Ahora hagamos un repaso. Aquí tienes algunas palabras importantes. Despertarse. Despertarse. Llegar tarde. Llegar tarde. Avergonzado. Avergonzado. Reírse. Reírse. Jefe. Jefe. Ahora, responde las siguientes preguntas. ¿A qué hora se despertó Carlos? ¿Qué problema tiene Carlos con el café y el autobús? ¿Qué aprende Carlos al final de la historia? Escribe tu respuesta en los comentarios. Y no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos.